Hola, buenas tardes. Desde la Asociación Vecinal Alcántara les habla como siempre Carlos Rodríguez y esto es Alcántara Radio. Hoy nos visita de nuevo Carlos Dueñas para contarnos otra bonita leyenda del espacio Leyendas Toledanas. Carlos, buenas tardes y bienvenido de nuevo a Alcántara Radio. Buenas tardes y, como te digo siempre, bien hallado. Muy bien. Pues nada, cuando tú quieras, a ver, ¿qué nos vas a traer hoy a los oyentes, vecinos y vecinas? ¿Qué leyenda nos vas a contar? Bueno, pues es una leyenda que quizás no es muy conocida, pero es muy bonita. Y se trata de la leyenda de la Fuente del Moro. La leyenda del Fuente del Moro. De la Fuente del Moro, sí, Muy bien. efectivamente. Bueno, pues, Una leyenda muy conocida, vamos, yo la conozco y además muy arriesgada al barrio, ya que se encuentra dentro de lo que conocemos de la zona del Fuente del Moro, el Pinar de toda esa zona. en la zona de Pues, intersección entre el polígono efectivamente, entonces Santa ahí se Bárbara. encuentra, todavía hay unos pequeños restos de lo que es esa fuente y efectivamente hay una leyenda muy bonita que a mí me gusta. Y bueno, pues narrada por ti seguro que está mejor todavía. Bueno, gracias. Bueno, hay que tener en cuenta Pues venga. antes de empezar a contar la leyenda, en qué situación está situada y en qué época está situada. Entonces, esto está en la Reconquista de Toledo. Se trata de ni más ni menos que la Reconquista de Toledo. Es decir, cuando Toledo, la Toletum, en principio la Toletum romana, luego la Tulaitula árabe, pues cambió de civilización y de dominantes. Y esto, claro, es que no es que cambie la ciudad de alcalde o de, pues yo qué sé, o de presidente de la comunidad o de régimen. No, esto es que se cambia de civilización y de cultura. Ya. Porque claro, Toledo en aquella época, la Tulaitula era árabe y pasó a ser cristiana. Entonces, bueno, pues corría la segunda mitad del siglo XI y Alfonso VI hacía varios meses que tenía sitiada la ciudad de Toledo, habitada por aquel entonces por los musulmanes. Había tomado ya el castillo de San Servando y se disponía a asestar el ataque final, mientras que al otro lado de la muralla el hambre hacía mella en sus habitantes. Hay que decir que la toma de la ciudad de Toledo pues no fue cruenta, sino fue pactada por el asedio y por tal igual que no hubo una batalla, ni hubo muertos. Nada. No, fue una toma de la ciudad pactada, pero claro, estaba... Pacífica, ¿no? Digamos. Pacífica, bueno, estaba asediada, pero Ya. bueno, la toma de la ciudad fue pactada y no hubo muertos, o al menos no excesivamente muertos. Ya. En aquella época. Bueno, pues el rey sarraceno, junto a su invitado el príncipe Abu Walid, evaluaba la situación y decidieron que no tenían más remedio que burlar el asedio que tenían hecho los cristianos y partir en busca de ayuda. Al-Qasim, que era el emisario del príncipe, un chico joven y apuesto, bueno, pues partió hacia Granada para solicitar al rey Abdalá una pequeña avanzadilla, mientras Abu Walid se dirigía al norte de África para reunir sus tropas. O sea que los asediados pues salieron a buscar ayuda a Granada. Ya. Sí, a pedirle ayuda para que... Al califato de Córdoba, efectivamente, para pedir ayuda, porque Toledo, ten en cuenta que al estar en las orillas del Tajo, que el Tajo, si tú te fijas, pues parte la península en dos. O sea, parte la península en dos. Entonces, al estar situado Toledo ahí, la podíamos considerar como la joya de la corona. Los cristianos la querían, los árabes no la querían perder, en fin, que eso fue así. Toledo era una plaza fuerte. Sí. Yo lo digo siempre, la joya de la corona. Entonces, claro, bueno, pues salieron a pedir ayuda a Granada. Bueno, pues aprovechando la caída de la noche, salieron de la ciudad por el puente de Alcántara. Pero los centinelas del castillo les descubrieron y con una de sus flechas alcanzaron al emisario, que continuó cabalgando, a pesar de estar gravemente herido, hasta que las fuerzas le fallaron.
pues más allá de los cerros donde hoy se sitúa la Academia de Infantería. Correcto. Y allí cayó al suelo agonizando. Bueno, pues Elvira, que era la hija del capitán Cristiano, que estaba asediando la ciudad, que cada mañana al despuntar el alba paseaba a lomos de su caballo por estos parajes, descubrió el cuerpo malherido de Alcoasín y rápidamente, rasgándose sus vestiduras, improvisó un vendaje con el que cubrió su herida. Tras esconderlo al amparo de unos matorrales, pues cabalgó hasta el castillo de San Servando para regresar de nuevo con agua y una hogaza de pan. Durante varios días, nos cuenta la leyenda, que curó y alimentó al joven hasta que se recuperó y pudo continuar su camino. No sin antes prometer a Elvira, de quien se había enamorado, lógicamente, la chica muy guapa, el chaval joven y apuesto. Bueno, pues ahí surgió el amor. Bueno, pues él le prometió que volvería para no abandonarla jamás. Entonces, a partir de aquí, ni un solo día, nos cuenta la leyenda, que dejó Elvira de acercarse a aquel lugar, esperando el regreso de su amado. Mientras tanto, la ciudad había sido tomada por Alfonso VI, y los moros, que ahora ocupaban las colinas, pues planeaban su reconquista. Es decir, que se tornaron las tornas. Los que antes estaban fuera estaban dentro, los cristianos ahora estaban dentro de las murallas de la ciudad, y los árabes pues habían salido, pues algunos expulsados, otros se quedarían, bueno, por lo que fuera, pero esos ya estaban fuera de la ciudad. Y bueno, pues Elvira, aun sabiendo que corría grave peligro, burlando la guardia, seguía acudiendo fiel a su cita. Pero un día, mira por dónde, pues fue sorprendida por una patrulla mora, ávida de venganza, que la desposeyó de su honor y la asesinó. Uno de los agresores recogió del suelo un pañuelo de seda y mira por dónde se dio cuenta que llevaba escrito el nombre de su amado bordado en oro, es decir, algo así. O sea, que los centinelas la mataron. Sí, sí, la sí. ultrajaron y la sí, mataron. Como era la hija del mandatario cristiano, pues se vengaron en ese sentido. Pero mira por dónde, pues la encontraron, la hallaron el pañuelo donde llevaba escrito algo así, que le conocían perfectamente. Entonces dijeron, pues esta chica es que le conoce al Alcoasín, que se había ido a pedir ayuda a Granada, como hemos dicho antes. Bueno, pues mira, pues un mes más tarde, cuando Alcoasín regresó a Toledo con el ejército de Granada, el oficial sarraceno al mando, entregándole el pañuelo con su nombre, le explicó lo que había ocurrido y, arrepentido por la acción de sus soldados, a los que ya había castigado, quiso compensarle ofreciéndole encabezar junto a él la reconquista de la ciudad. O sea, a ver, la reconquista sí, o sea, Alfonso VI tomó la ciudad, pero algunos árabes no estaban conformes con que se hubiera capitulado. Entonces fueron los que salieron fuera de la ciudad y pretendían volver a tomarla de nuevo. Entonces se situaron pues por esa zona, por los terrenos de donde está la academia, el Cerro del Bú. Incluso en el Cerro del Bú hicieron una torre que se llama la Torre del Diablo, donde pusieron el cuartel general. ¿Ah, sí? Están los restos todavía de esa torre en el Cerro del Bú. Entonces por toda esa zona pusieron el cuartel general para volver a tomar otra vez la ciudad, cosa que ya no ocurrió. Ya Toledo no volvió nunca a ser árabe. Bueno, pues nada, pues el emisario rechazó la oferta y se dirigió, afligido, al lugar donde había conocido a su dama. Allí pasó 3 días y 3 noches llorando su pena de amor hasta que decidió quitarse la vida. Dicen que sus lágrimas, derramadas en aquel suelo inerte, hicieron brotar un manantial que hasta hoy sigue fluyendo y se conoce como la Fuente del Moro. Aquí sí que podríamos decir que lo de las lágrimas y el llanto de los amados despechados, pues en Toledo tiene un caldo de cultivo para ciertas leyendas, porque también le ocurrió a la chica del Pozo Amargo, que lloraba sobre el brocal del pozo, es verdad. Y dicen que convirtió salobres las aguas. Y luego otra leyenda ya más cercana a nosotros, ya del siglo XV, pues bueno, pues esa nos cuenta la historia de la Cruz Verde, que un despechado amado, como la chica, su novia, había muerto por las luchas intestinas que tenían los Silvas y los Ayalas por la hegemonía de la ciudad, pues el chico estaba desconsolado
en la Cruz Verde. La Cruz Verde era un humilladero que había allí en la plaza del mismo nombre. Bueno, pues hicieron brotar unas hierbas, como una hiedra, que cubrió por completo la Cruz Verde. O sea que esto de las lágrimas de cuando un amado llora o una amada llora, pues es muy recurrente aquí en Toledo, porque hace brotar agua o vuelve el agua salada de un pozo. Sí, y hay muchas leyendas que hablan de esas lágrimas, claro. Claro, efectivamente. Tenemos esos tres casos. Repito, lo de la Cruz Verde, el Pozo Amargo y lo de la Fuente. Y la Fuente del Moro. Pues, ¿qué te ha parecido? Pues muy bonita, vamos, pues, algo corta, la verdad. Sí, esta leyenda es un poquito corta. Pero claro, lo que hay que, como he dicho al principio, contextualizarla en lo difícil que debió ser aquella situación de cambio de civilización. Sí. Que vienen unos, aunque Toledo había sido cristiana 700 años atrás, pero bueno, pues otra vez Toledo era una ciudad árabe completamente, y bueno, pues ahora vienen los cristianos y aquí cambiamos todo. Claro. Las mezquitas se convierten en iglesias, ya aquí ahora lo que se van a decir son misas en lugar del rezo de los árabes. Cambio de todo. Como te digo, que no es que sea un cambio de régimen o de presidente de comunidad o de alcalde, no, es que aquí se cambia todo. Cambiamos todo. Bueno, vivimos en tiempos de cambios, ¿no? Y bueno, pues a veces nos gustarán más, nos gustarán menos, pero... Mira, si lo estamos viviendo ahora, que hay gente que dice, bueno, pues yo es que este país le puedo tomar si quiero y bueno, pues puedo. Efectivamente, se me antoja, se me antoja esto, conquistar Toledo y ya está, y voy a por Toledo, por ejemplo. Sí, es un ejemplo, pero bueno, yo creo que todo el mundo me está entendiendo lo que quiero. No, totalmente, te entendemos perfectamente. Sí. Y los oyentes igual saben de lo que estamos hablando. Efectivamente. Muy bien, pues nada, es una leyenda que espero que, bueno, como es cortita, pues lo bueno que tiene es que seguramente lo escuchen más gente a lo mejor. Mira, es cortita, pero... Porque yo sé que hay gente, perdona, yo sé de gente que si la historia o la leyenda es muy larga, no la escucha. Es muy larga, pues al final uno se cansa, ¿no? De oye un poquito y tal, y no la termina de escuchar porque es larga, ¿no? Porque es mucho tiempo y tiene otras cosas que hacer, o en fin, yo qué sé, muchísimas cosas. También hay gente que yo conozco que se la pone en casa, por ejemplo, y está haciendo sus cosas, haciendo la comida, o haciendo los baños, o arreglando lo que sea, y se lo pone en el móvil y lo van escuchando. Yo espero que no se queden dormidos con ello. Pero bueno, mira, lo bonito de estas leyendas es los parajes que nos describe. Efectivamente. O sea, por ejemplo, pues ya hablamos de la princesa Galiana y pues nos describe los palacios de Galiana, el puente de Alcántara muy presente en todas estas leyendas, el castillo de San Servando, el castillo de San Servando, que era el que hacía de vigía del puente. O sea, el castillo está ahí situado por algo, porque era el vigía y los guardianes del puente. Los terrenos de la academia que hemos dicho antes, hemos mencionado también el cerro del Bú, todos esos sitios. Sí, es que todos esos sitios, el Puente Alcántara, el Castillo de San Servando, la Academia de Infantería, todo eso está, muchísimas leyendas de Toledo que yo he leído, y aquí hemos contado además, pues relatan esos sitios. Al estar a las afueras de la ciudad, todos esos sitios, fuera de las murallas, pues se prestan mucho a todo este tipo de... Porque claro, son más vulnerables. Adentrarse en la ciudad era muy difícil, pero estos parajes eran muy fáciles de sitiar, de destruir, incluso, porque ya sabes tú que cuando hay batallas, lo primero que se destruye son los puentes. Sí, claro. Los puentes, tanto el de San el puente de San Martín como el de Alcántara, pues han sufrido muchos daños, pues quizá por las luchas entre distintas religiones. Muy bien, Carlos, pues nada, de nuevo gracias por tu visita en esta tarde lluviosa que tenemos, de nuevo, con el agua presente, ¿eh? La Virgen de la Cueva no descansa, ¿eh? Este año no. Vaya tía. Muy bien, pues nada, lo dicho, gracias por tu visita de nuevo a Alcántara Radio y contar a todos los oyentes esta bonita
y cercana leyenda que... A este barrio, sí. A este barrio, porque es la Fuente del Moro, con lo cual, bueno, pues muy cercana al barrio de Santa Bárbara. Así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. A ti. Y a ustedes, oyentes, vecinos y vecinas, nada más. Hasta aquí esta retransmisión de este podcast, de esta leyenda. Y como siempre, a lo largo de la tarde y noche trataremos de subirla a las redes sociales para que lo puedan escuchar. Saludos y buenas tardes desde la Asociación Vecinal Alcántara, y esto es Alcántara Radio.